Hola a todas, a todos, ¿cómo están? Iniciamos, pitazo inicial a este podcast, el primer podcast desde los diferentes, vamos a ir contando un poquito de qué trata, que se llama El Otro Fútbol, y donde queremos abordar distintas dimensiones de lo que significa el fútbol para las comunidades futboleras, ¿cierto? Y también ir aprendiendo de cómo se viven en los distintos territorios, en los distintos lugares, las emociones que nos generan. También sus relaciones con otras áreas políticas, memoria, derechos humanos, etcétera. Vamos a ir caminando desde este primer programa, ¿cierto?, hacia los que vienen en el futuro, 2 veces al mes. Y bueno, para ello vamos a tener distintos invitados donde vamos en solo 45 minutos poder abordar lo que nos convoca. Mi nombre es Patricio Córdoba, soy editor, coordinador también de la editorial Matecito Amargo. La pueden seguir ahí por Instagram. Y también del proyecto gráfico y bueno, de comunicación, que es de donde sale el podcast también, Los Diferentes FC. También lo pueden encontrar ahí en las redes sociales. Y poder seguirnos también con esta jugada, estas gambetas que vamos a estar realizando para, como decíamos, seguir viviendo el fútbol pero fuera de la cancha. Para ello tenemos lo que todo partido tiene que tener. Primero, un estadio. Sin cancha es imposible poder realizar este partido. Agradecemos infinitamente a Radio Espacios FM de Concepción, lugar donde estamos grabando justamente este programa. Agradecemos también al compañero que nos está haciendo ahí el sonido. Sin jugadores dando vueltas es imposible hacer un partido, así que también lo visibilizamos, ¿cierto? Y lo agradecemos. Radio comunitaria que transmite las 24 horas y la pueden encontrar en el dial, ¿cierto? 107.3 FM, ¿cierto? Bueno, también tenemos una sede. Todo club tiene una sede. Y en este caso nuestra sede es la radio JGM, Juan Gómez Milla. Nos pueden encontrar ahí también. El podcast un poco nace desde la iniciativa y convocatoria que las y los compañeros de la radio fueron abriendo, así que les agradecemos también este espacio. Pronto va a estar también ahí alojado en sus sitios, donde tienen una batería de podcast también súper diversos, ¿ya? Y el fútbol lo vamos a tener desde este lugar. Tenemos una casa de donde venimos y hacemos el trayecto hacia el estadio. Nuestra casa es la editorial Matecito Amargo. Ahí en el transcurso vamos a ir conociendo compañeros y compañeras que trabajan en la editorial, que han escrito en la editorial también, o con quienes nos hemos ido vinculando. Así que también tenemos la casa ahí. Y por último, sin pases no hay gol, así que tenemos pases largos también. Y estos pases largos, particularmente, hoy por hoy, tenemos un pase súper largo al norte, más al norte de Chile, a Ecuador. La pateamos súper fuerte para poder llegar a los compañeros de La Pelota No Se Mancha Ecuador, a quienes les mandamos también un saludo. Y también va a estar alojado este programa allá en su Spotify y en distintas redes que ellos manejan. Sin más, nos vamos a abocar a entender un poquito lo que es el otro fútbol, ¿cierto? Y para eso no podía ser de otra manera que con un amigo, un hermano, un compañero, con quien hemos ido articulando en estos últimos años montones de espacios de conversación en torno a la pelota, pero también de investigación, de historia, ¿cierto? De emociones. Hemos estado tanto en canchas de fútbol de otros lugares, ¿cierto? Viendo clubes, conociendo clubes, como también entendiendo las dirigencias. Bueno, un montón de cositas. Le voy a dar el pase entonces, pase largo también, porque no está acá en Concepción, ¿cierto? Está en Santiago. A Manuel Pérez Godoy, editor también, miembro de la editorial Matecito Amargo y autor también de algunos libros de ahí. Hola Manu, ¿cómo estáis? Hola Pato, ¿cómo estás? ¿Se escucha bien o no? Perfecto, todo bien. Bueno, un gusto estar aquí, un honor ser el primer invitado de este nuevo proyecto tuyo, que desde ya te deseo el mejor de los éxitos. Yo sé que le vas a poner todo el empeño y que más de alguna cosita interesante va a salir de este espacio. Así que eso, mucho éxito en lo que se viene. Gracias, hermano. Bueno, y lo que nos convoca un poco, ¿cierto? Bueno, el Manu, para que también ahí va a ir contando un poco tal vez, ha escrito libros. En la editorial nosotros trabajamos distintos compañeros de distintas camisetas. Es un poco también lo que nosotros proponemos, ¿cierto? El encuentro, más que la distancia, ¿cierto? En términos de rivalidades y cosas de ese estilo. Hermano Bullanguero, es de la U, investigador social también de la U, militante también de esos espacios. Ha escrito La otra historia del Bulla, un libro que de alguna manera se pone en paralelo con la historia oficial de la U, ¿cierto? Y la vincula con los aspectos sociales y políticos que considera también un club.
Lo cuento también para que conozcamos un poco quién está ahí al otro lado de la cancha. Y bueno, voy a partir, son 45 minutos, lo que dura un tiempo. El segundo tiempo lo hacen quienes estén escuchando este programa, posterior a ello con las personas que quieran hacerlo, pero el primero lo hacemos acá. Y en esa voy a tirar las primeras preguntas como para ir también abordando un poco esto. Son las preguntas iniciales del programa en general. ¿Qué es el fútbol, Manu? Cuando le hablemos a alguien que tal vez se distancia con la pelota, no le gusta mucho estos temas, ¿qué es el fútbol? ¿Cómo lo podríamos definir? Bueno, es bastante compleja la pregunta, porque en cierta forma quizás lo primero que yo diría es qué es lo que es el fútbol y quizás se complejiza cuando nosotros intentamos entender de qué representa el fútbol. Porque si lo vemos un poco en lo estricto, el fútbol es un deporte. Es un deporte que se juega con una pelota, que tiene 2 arcos, 11 jugadores por lado, donde un equipo de 11 jugadores tiene que meter la pelota en el arco del otro equipo. Y ahí hay toda una filosofía en torno a eso también, digamos. O sea, sumado a lo anterior, también hay todo un rollo y toda una filosofía en torno a lo que simboliza el fútbol, digamos, a partir de lo que es su táctica, de su objetivo. Pero, y en ese sentido, claro, el fútbol es un deporte. Pero cuando nos pasamos a la pregunta de qué es lo que representa o cuál es su impacto o qué es lo que simboliza, ahí yo creo que se esparce el fútbol en todos lados. O sea, y pasa de ser un deporte a ser un fenómeno social, un fenómeno político, un fenómeno cultural, un fenómeno económico. O sea, el fenómeno por excelencia, por decirlo de alguna manera. O sea, no hay ningún espacio... No hay nadie que le sea indiferente. Puede que no te guste, puede que lo odies, pero lo conoces y sabes de qué se trata y sabes que y de alguna forma te rodea igual. Entonces, o sea, eso es lo que yo diría un poquito en ese sentido. Es un fenómeno por excelencia y que al mismo tiempo, de repente quizás la pregunta también puede ser ¿cuántos fútboles hay? O sea, ¿hay solo un? Claro, o sea, ¿hay solo un tipo de fútbol? Claro, o hay varios. Hay un fútbol quizás que es de consumo, el fútbol profesional, más mercantilizado, pero también hay otro fútbol que es un fútbol más de resistencia, más de organización, de espacios digamos, donde se crean lazos comunitarios, donde se refuerzan lazos. O sea, yo creo que hay varios fútboles también. Pues, o sea, yo creo que la pregunta es muy amplia. Claro, de hecho podríamos como llegar porque de alguna manera tenemos por un lado que el fútbol nadie es indiferente, ¿cierto? ¿Te gusta, no te gusta? Eso ya como que de alguna manera marca un poco este paraguas del cual estamos hablando, la primera jugada, ¿cierto? Ahora, ¿cómo llega el fútbol? De repente podríamos preguntarnos también para entender ese proceso. ¿El fútbol siempre ha sido como lo conocemos hoy día? De hecho, como que en la misma, antes de llegar tal vez a esta diversidad de fútboles, cuando nosotros cerramos los ojos y le decimos a alguien fútbol, de una nos podemos imaginar lo que pasa en la tele, ¿cierto? Hoy día el Mundial de Clubes, los Mundiales, la Copa América, la selección. Pero ¿cómo, a grueso modo, cómo ha sido un poco el recorrido de este fútbol en Latinoamérica, tal vez en Chile? Bueno, hay varios, o sea, la verdad es que no hay tantos estudios ahora que lo pienso. Es como la respuesta automática. Hay varios estudios y varios trabajos y no, en realidad no hay tantos. Sobre todo, digamos, porque el fútbol, digamos, a nivel de países, a nivel de estados, tiene sus propias dinámicas. ¿Cachai? Entonces es muy difícil hacer como una historia regional del fútbol. Eso lo plantea Pablo Lavarce, por ejemplo, en su historia mínima del fútbol en América Latina. Ahí, digamos, él plantea justamente eso, que cada país tiene su propio origen, su propia dinámica. Claro. Lo que sí es transversal, digamos, es que el fútbol llega con los ingleses, llega a los puertos, y de los puertos pasa, digamos, a los espacios más de encierro, a los colegios, pasa digamos, a la industria, etcétera. Es básicamente en un inicio aquí en América Latina como un mecanismo, digamos, de control, de disciplinamiento social. O sea, así parte el fútbol acá. No obstante, y por eso me gusta, digamos, plantearlo en perspectiva histórica, porque hay mucha gente que piensa que el fútbol siempre ha sido igual, que el fútbol siempre ha sido como es ahora, y la verdad es que no es así.
Y en el fondo, a pesar de este inicio de disciplinamiento, o como mecanismo, como dispositivo disciplinador, el fútbol termina siendo, ya sea por los estudiantes, ya sea por los trabajadores, etcétera, se termina reconfigurando y convirtiendo en otra cosa. O sea, los obreros crean su propio fútbol, ¿cachai? Al margen de este dispositivo disciplinador. Entonces, al final, claro, efectivamente se intentó instituir al fútbol como un espacio para disciplinar, pero finalmente no se consigue. Y al final el fútbol desarrolla sus propias dinámicas. Claro, historias como ella, bueno, en el transcurso del podcast vamos a ir como profundizando, ¿cierto? Sobre historias también más focalizadas, ¿cierto? Tenemos clubes centenarios, sin ir más lejos. La semana pasada estuvimos presentando un libro con el Club Fernández Vial, el almirante Arturo Fernández Vial, donde ahí estuvimos compartiendo con uno de los clubes más antiguos de Concepción, de Chile. Y bueno, la pregunta un poco tiene que ver con esta previa, ¿cierto? Como por ahí el Manu dejaba ahí entrever que existen fútboles y hablabas como en una cantidad mayor, ¿cierto? No solo una forma de jugar a la pelota. Y también hicimos como, de alguna manera más rápida tal vez, que el fútbol ha tenido transformaciones. El fútbol que hoy día vemos en términos comerciales, en términos más generales o en difusión, no es el mismo que se vivía en los 70, no es el mismo que se vivía en el años 20. De hecho, ligas obreras habían en el años 20, ¿cierto? Ligas donde también se cultivaban ideas anarquistas, libertarias. Habían también esas otras cositas. Eso se ha ido como mutando a lo que entendemos hoy día. Y hoy día, ¿cómo lo vemos? ¿Cómo podríamos darle cuerpo a estos fútboles? Claro, y que igual en ese sentido yo siento que el fútbol comercial, digamos, o el fútbol mercantil, como yo le prefiero decir fútbol de consumo, digamos, cada vez se vuelve más de consumo y siento que al mismo tiempo el fútbol en perspectiva más de resistencia se vuelve cada vez más de resistencia. Como que siento que no hay, como que se está polarizando el fútbol en esas dos perspectivas, como que no hay algo al medio, claro, que busque, digamos, equilibrar un poco estos dos fútboles que yo veo, digo. Y en ese sentido, claro, o sea, el fútbol, digamos, más mercantil, más comercial, uno lo ve cotidianamente, pues lo ves en todas partes. Y claramente se te bombardea con ese tipo de fútbol, ya sea a través del merchandising, ya sea a través, digamos, de lo que es, digamos, en los programas de fútbol, etcétera. Gira en torno a eso. Y ojo, cierto tipo de fútbol profesional masculino, porque el fútbol femenino profesional no tiene el mismo impacto, no tiene el mismo desarrollo que el fútbol masculino. Entonces tampoco es solo profesional, es profesional y de hombre. Claro. Y en contraste, digamos, tenemos otro fútbol que está en otros espacios, que no tiene, digamos, la misma difusión, pero que sí existe, sí ha existido siempre, y que se mueve en las organizaciones, que se mueve en los territorios, que se mueve en otras partes, con su propia producción también de, digamos, de medios de comunicación, pero que están cada vez más alejados, siento yo. Yo siento que justamente cada vez se polariza más, sobre todo con la perspectiva de las sociedades anónimas, donde, por último, antiguamente los clubes tenían sus espacios sociales, tenían un rol social. Yo siento que quizás con las sociedades anónimas y la pérdida de ese rol social de los clubes, con mayor razón se territorializó el fútbol y se organizó, digamos, en otros espacios. Entonces yo creo que eso igual reforzó un poco lo anterior, siguiendo una dinámica histórica, digamos, pues, claro. Cuando no hay un rol interventor de alguna institución, se autogestiona ese rol. Claro, no es como que, me voy, no administramos este espacio y queda al aire, ¿cierto? Siempre hay alguien, un actor que va a hacer ese espacio, va a tomar la pelota, decimos nosotros en jerga futbolera. Ahora, en términos entendemos que existen montones de fútbol. Hasta ahora se mencionan, ¿cierto?, el fútbol profesional, y de ese fútbol profesional se ha hablado de fútbol de consumo, ¿cierto? Que de alguna manera es este espectador que va domingo a domingo a consumir fútbol, y también un fútbol que está resistiendo,
que también está habitado, está en el mismo ecosistema o en el espacio, en el club profesional, ¿cierto? Es decir, concretamente, Colo Colo, la U, la Cato, el Fernández Vial, el Conce, tiene gente también, socios, socias, hinchas, que también tienen una posición política de recuperación de sus clubes, ¿cierto? Como de ciertos valores, de ese tipo de cosas. Exactamente. Y por claro. Eso justamente. Sí, y por otro lado tenemos este fútbol que tú decías que es masculino, pero también está el femenino que también nace en estos espacios y que va ganando su espacio, sin ir más lejos. El fin de semana estuvo el clásico hoy día, ¿cierto?, del fútbol chileno femenino, que de alguna manera podríamos debatir si es clásico o no. También ahí Manu tiene una teoría al respecto de esto, que en otro podcast podríamos abordarlo totalmente en otro capítulo. Colo Colo la U con mucha gente en el estadio también. Y por otra parte, tenemos este fútbol que está en los barrios, ¿cierto? Con clubes amateurs, clubes que se organizan en universidades, que se organizan en ligas autónomas, en territorios distintos. Entonces hay un montón de formas. Ahora, mi pregunta es ¿cómo podemos estudiar el fútbol? ¿Qué lentes tenemos que ponernos? Como antes, cuando hablábamos de fútbol, era llegar y hablar de la cancha, ¿cierto? Y desde ahí poder situar el análisis, ¿no? Mira, el arquero está acá, no sé qué, etcétera. Hay que ganarle con esta posición, con este tipo de refuerzos hay que traer. La defensa está de alguna manera desestabilizada, etcétera. Pero cuando hablamos de este otro fútbol y nos alejamos a este fútbol que estamos construyendo imaginariamente, ¿cierto? O describiéndolo, ¿qué lentes tendríamos que ponernos? ¿Desde dónde podríamos mirarlo? Bueno, en relación a eso, yo creo que lo primero a tomar en cuenta es tener claridad de por qué estás investigando eso. O sea, yo creo que el objetivo por el cual uno estudia justamente algún fútbol es lo que le da sentido. Porque el fútbol, o sea, tú puedes estudiar cualquiera de estos fútboles a través de una perspectiva. Incluso el fútbol mercantil y profesional y de consumo se puede estudiar desde una perspectiva social o de una perspectiva popular. Todo yo creo que es un insumo que sirve como para tener una perspectiva más amplia. Entonces, yo creo que lo primero justamente es tener claro de por qué se hace. Y en ese sentido, yo creo que, de hecho lo planteo en mi libro, en la otra historia del Bulla, yo no creo que haya una contradicción o un antagonismo entre los saberes académicos, por ejemplo, y los saberes cotidianos. Yo creo que se pueden complementar. Y se pueden complementar en diversos aspectos. Me acuerdo un poco, quizás el modelo que más me gusta a mí es de un equilibrio entre sentires y pensares, como lo plantea Galeano, por ejemplo. No sé si has visto ese video cuando él dice que le cargan los intelectuales. Sí, tremendo. Claro, que él dice el intelectual es el que divorcia la cabeza del cuerpo. Dice, yo no quiero ser una cabeza que ruede por los caminos. Que yo creo que justamente es eso el problema de la academia, particularmente del saber académico, que es un saber muy, digamos, individual, que apunta, digamos, a responder cosas más bien intereses propios, más que colectivos, y que al mismo tiempo se almacena y se queda en ese espacio, y que es muy difícil sacarlo de ahí. Claro. Pero al mismo tiempo, el saber cotidiano, digamos, es de más corto alcance, es más limitado en esos aspectos. Ojo, no quiero hacer esa división entre como que el saber académico es un saber, digamos, legítimo y el otro no es legítimo. Claro, no es esa cancha la que estamos jugando, claro. Exactamente, no hay que confundir las dos cosas, claro, creo yo. Porque el saber cotidiano también plantea preguntas interesantes, también plantea reflexiones, quizás no del mismo alcance, quizás no con la misma evidencia que el saber académico, pero yo lo veo más como una relación entre un equipo amateur y un equipo profesional. El equipo amateur tiene menos herramientas, tiene menos alcance, se puede mover en un espacio más chico, pero sus jugadores pueden hacer las mismas gambetas que hacen las de un equipo profesional. De hecho, hay casos que el equipo amateur, a diferencia de otros deportes o otros juegos, el equipo amateur puede hacerle frente a un equipo profesional. Eso ha pasado. Exactamente. Por eso, cuando yo hablo de saber académico y saber cotidiano, no digo conocimiento e ignorancia. Claro. Sino que hablo de alcances diferentes y de preguntas diferentes. Claro. Y yo creo que las preguntas cotidianas se pueden resolver y complementar con herramientas del saber académico. Y al mismo tiempo el saber académico se puede plantear otras interrogantes y ver otras perspectivas cuando adopta el saber cotidiano. Entonces yo creo que un cruce entre ambos
es lo que sería como lo más óptimo, tomando en cuenta siempre nuestro objetivo, que nuestro objetivo es producir conocimiento, digamos, como una herramienta de resistencia, básicamente. A eso apuntamos, a tener herramientas desde nuestros espacios de organización para poder combatir. Yo lo veo como un combate, básicamente, con el fútbol de consumo. Claro. O sea, yo creo que los espacios, digamos, por ejemplo, que yo conozco más de cerca, que son los espacios bullangueros, necesitan herramientas desde la historia, desde la sociología, desde la filosofía, para articular una lucha. Una lucha no es solamente hacer cosas, sino que también pensarlas y proyectarlas. Entonces yo creo que ese es un poquito el rol nuestro al momento de entregar insumos para la gente que los necesita. Claro, y ahí cuando habláis de este rol nuestro, un poco hablas desde esta como camiseta que nos colocamos también al momento de estudiar el fútbol. No es estudiarlo por estudiarlo, ni para que quede guardado, sino que justamente como decís tú, y aquí abrazamos también, por eso lo digo, como todo lo que planteamos, tanto este podcast, tanto las publicaciones de Matecito, las investigaciones personales que cada uno tiene y los caminos que estamos eligiendo, de alguna manera están vinculadas también a un proceso de educación popular. Que se ha dado y que hay experiencias también y que vamos a ir hablando ahora en el futuro respecto a el cruce de la educación popular con el fútbol, desde el fútbol como un espacio que, saliéndonos de la cancha, se juega en otros lugares, ¿cierto? Es decir, un club para que el partido del domingo se exista, tiene que existir una asamblea detrás, tiene que existir organización que permita que las camisetas estén presentes, que los jugadores, independientes de la escala del fútbol que estemos hablando, campesino, en Chiloé por ejemplo, en la ruralidad, en la ciudad, universitario, los jugadores tienen que llegar, ¿cierto? Tenemos que tener un otro también, vamos a hablar en el futuro también de esos otros. Ahora, volvemos entonces ocupando esos lentes que nos colocamos para poder hacer de este espacio uno que genere saberes, aprendizajes, ¿cierto? Constantemente para poder transformar la realidad propia que tenemos. ¿Qué ejemplos podemos ver donde esto ya va agarrando cuerpo? Y digo ejemplo concreto como alguna acción determinada de un grupo de hinchas, algún club que se refundó porque vivió problemática, algún club que apuesta a otra cosa en otro territorio. ¿Qué ejemplos podemos compartir para quienes están escuchando sobre este otro fútbol? Mira, la verdad, ahí por ejemplo lo primero que se me viene a la mente es justamente un título de la editorial Matecito Amargo, que es el Desde Abajo Fútbol Club. Ya. Que es un texto, digamos, que entrega muchas herramientas justamente para repensar el fútbol o desnaturalizar o desnormalizar este fútbol de consumo. De hecho, me acuerdo, por ejemplo, en una feria que estábamos vendiendo el libro, yo le comentaba el libro a una persona y una chica estaba escuchando. Y bueno, al final la otra persona compra el libro y ella me dice, justo anoche conversábamos si habían ejemplos de otro fútbol que no fuera el que hay ahora. Y en ese sentido yo le decía, claro que los hay, pues, y aquí tienes uno, que por ejemplo, que lo insinuamos un poquito antes, que es el fútbol obrero. O sea, particularmente en el caso de Chile, se crea una federación de fútbol obrero. ¿Cuándo fue eso más o menos? Eso fue a inicios del siglo XX, en contra de los intereses, digamos, de la Federación Obrera de Chile, que no quería que los obreros jugaran al fútbol porque se consideraba un deporte burgués. Y lo que hacen básicamente los obreros es convertir sus clubes en espacios de formación política también, y donde desarrollan un fútbol más asociativo que competitivo. O sea, claro, está el fútbol, pero el fútbol burgués y está el fútbol nuestro. Claro. El fútbol nuestro va a ser distinto. De hecho, entonces eso el Clotario Blest también tiene una historia con el fútbol, ¿no? En que se organiza, su organización de fútbol con otras oficinas pública determina una organización mucho mayor a lo que pasaba en la cancha, en definitiva. Claro, exactamente. Y en ese sentido igual es interesante los debates que se dieron en esa época en torno al fútbol. Lo mismo pasó con el fútbol anarquista, por ejemplo. Que los anarquistas también, pues muchos teóricos anarquistas no estaban de acuerdo con que se jugara al fútbol por lo mismo. Entonces ahí ya uno ve que efectivamente pues, el fútbol tenía su objetivo disciplinador, pertenecía a una clase en particular,
pero que se va, al popularizarse, se va transformando, pues, y se va resignificando y se va convirtiendo en otros fútboles. Y en ese sentido, desde el punto de vista histórico, hace más de 100 años, 120 años ya tenemos ejemplos de eso. O sea, no es que, digamos, cuando nosotros hablamos de pensar un fútbol diferente o la consigna del San Paulo y de otros fútboles posibles, lo hagamos desde la teoría, claro, sino que siempre ha existido en la práctica. Claro. Está, por ejemplo, bueno, el caso emblemático de la democracia corintiana. Ese caso es como una bandera nuestra de... Exactamente, una bandera de lucha, porque en el fondo demuestra, por ejemplo, que en un equipo profesional sí se puede, digamos, tener una organización horizontal, pero al mismo tiempo... Claro, pensando en que hay gente que igual tal vez no cacha lo que es la democracia corintiana, como en términos de resumen, e hilándolo con lo que venís conversando, como ¿qué fue la democracia corintiana? Así como sintéticamente, digamos, para no ofender a la democracia corintiana. Claro, con todo nuestro respeto a... Sí, fue una experiencia, digamos, una experiencia política en plena dictadura brasileña, donde el Corinthians se organiza y toma sus decisiones de club a través de una asamblea en donde participaban dirigentes, jugadores, cuerpo técnico y cualquier persona que trabajara en el club. O sea, desde los utileros, la gente que hacía el aseo, etcétera, se tomaban las decisiones, digamos, en torno a los sueldos de los jugadores, a las vacaciones, los horarios de llegada a los entrenamientos, salvo, siguiendo quizá un poquito la dinámica de los piratas antiguamente, donde el capitán de barco solo tenía autoridad en el combate. Bueno, en la democracia corintiana el único que tenía autoridad, digamos, de toma de decisiones propias era el técnico cuando veía el tema de la táctica de juego. Claro, en o sea, ahí esa era la única decisión que no se tomaba en asamblea, pero todo lo concerniente al equipo se hacía. Y eso duró en el contexto de la plena dictadura. O sea, estamos hablando de una democracia directa o radical, claro, en un contexto de dictadura o en una coyuntura de dictadura. Claro. Y eso, digamos, funcionó alrededor de 2 o 3 años, más o menos. Y lo que quizás, digamos, también es interesante del caso de la democracia corintiana es que, a pesar de, o sea, es que es una forma de organización de club horizontal, en contraste, digamos, con equipos como el Flamengo, por ejemplo, que claro, es un club de corte popular, pero súper autoritario y súper jerárquico, es que funcionó en lo deportivo, que es como lo que generalmente se acusa, como de que, claro, puede que sus ideas sean muy buenas, pero en la práctica no traen resultados deportivos. Bueno, durante la democracia corintiana, que es, ojo, un periodo de tiempo que el club hasta el día de hoy reconoce y conmemora como club, ganaron 2 copas paulistas, creo. Claro, acompañaron un proceso, digamos, disidente a la época que estaban viviendo, una dictadura. De hecho, es como, bueno, tú eres estudioso también de este elemento, ¿cierto? La dictadura brasileña y el legado que tuvo con la dictadura chilena. Bueno, hay todo otro tema que se abre ahí, pero en concreto, hacer democracia y decirlo. De hecho, las camisetas lo decían, ¿cierto? Democracia corintiana en la espalda, también en el son de poder protestar. Exactamente, o sea, no solamente, digamos, tuvo resultados deportivos, sino que es como el objetivo del fútbol profesional o del fútbol de consumo, sino que al mismo tiempo, digamos, ahí el club se convirtió en un espacio, digamos, de resistencia, donde se fomentó, digamos, como dijiste tú, consignas en contra de la dictadura, el llamado a votar en las elecciones. En esa época las elecciones en Brasil eran indirectas. Entonces se quería recuperar la democracia directa para poder elegir directamente a los representantes. Entonces, claro, la democracia corintiana, digamos, es un caso particular, yo diría, a nivel mundial. Salvo quizá el San Pauli, que se le podría acercar, pero el San Pauli igual tiene ciertas dinámicas más jerárquicas. Claro. No es tan democracia directa en su ordenamiento. Acá, digamos, todos eran parte de la toma de decisiones del club. Y al mismo tiempo el club se convirtió en un espacio de resistencia a la dictadura a nivel de club, digamos. No los hinchas, que también por lo demás eran muy antidictadura y que también eran muy organizados, las gaviotas de... No me acuerdo cómo se llama la barra del Corinthians, pero acá, digamos, es a nivel de club.
de dirigencia, de jugadores, donde existe un compromiso con eso. Entonces eso yo creo que es interesante recalcarlo, porque es una experiencia, digamos, claro, que fue corta, muy intensa, pero que demostró que sí se puede organizar un club de manera horizontal y que al mismo tiempo, ya si es lo que te interesa tanto, te puede dar buenos resultados deportivos. Entonces yo creo que ese otro caso, digamos, interesante de conocer. Claro. Ya, por ejemplo, en el caso de Europa están los clubes de propiedad popular. Los más conocidos son los de Inglaterra, el Enfield Town, por ejemplo, el Wimbledon, el AFC Wimbledon, que quizá el más conocido, que justamente el año pasado jugó un partido contra su antiguo club y le ganó, tomando en cuenta que tanto en el caso de Inglaterra, por ejemplo, como en el caso de España, los clubes de propiedad popular son producto, digamos, de la apropiación de los clubes por parte de las empresas privadas, de los capitales, digamos, transnacionales, y lo que hicieron, digamos, los hinchas de estos equipos fue refundar los clubes. Claro. O sea, bueno, si nos quitan el club, entonces nosotros fundamos otro. Lo que pasó, por ejemplo, con el Enfield Town y el Enfield, lo que pasó con el AFC Wimbledon, que venía del Wimbledon Football Club, el caso del Manchester United, que los hinchas fundan el FC United of Manchester, claro. Así que otro, o sea, imagínate lo que es para un hincha que es hincha de uno de los clubes más grandes del mundo, abandonar el club, claro, y fundar otro. Claro. O sea, es un proceso bastante complicado. Y en ese sentido, los clubes de propiedad popular en Inglaterra se caracterizan principalmente porque todos son dueños del club y las decisiones justamente se toman en asamblea. Claro. O sea, hay democracia directa, se fomenta la democracia directa, pero al mismo tiempo ellos fomentan mucho el territorio, claro, el vínculo con la comunidad. O sea, lo deportivo pasa a un segundo plano. Para ellos lo más importante, digamos, para los hinchas de estos clubes y los socios de estos clubes que son propietarios, es, digamos, el entender el fútbol como un espacio, digamos, de formación, como un espacio de encuentro, y no solamente de competencia. Claro. Más allá de que efectivamente, por ejemplo, hace poquito el AFC Wimbledon subió a la tercera división. Claro. En Inglaterra son 9 divisiones, bueno, el Wimbledon ya llegó a la tercera, lo que demuestra que también se puede, sí, digamos, hacer cosas. Sí, de hecho eso es lo que quería mencionar igual, como que claro, este tipo de fenómenos que se da en términos de reapropiarse, o en verdad como tomar los valores que te convocan de un club y volver a fundar otro, ha permitido que incluso estos clubes de los socios y socias se enfrenten con su antiguo club. Eso ha ocurrido igual, ¿no? Exactamente. Claro, el caso del AFC Wimbledon es el más emblemático, porque justamente el año pasado se hizo viral ese partido. Bueno, el caso del Wimbledon fue brutal. O sea, llegaron unos gallos, compraron el club, el Wimbledon FC, lo cambiaron de ciudad. Mira. Le cambiaron los colores, le cambiaron la insignia. Ojo, cosa que hacen muchos los empresarios acá en Chile. Claro, le cambian la insignia de los clubes, definir las fechas de fundación. O sea, se meten en cosas que en estricto rigor no les competen. Claro. Y en este caso el Wimbledon fue brutal. O sea, le quitaron toda la identidad al club. O sea, desde tus colores, tu nombre, le cambiaron el nombre, le pusieron MK Dons. Y ahí es cuando finalmente esta agrupación se sale, fundan el AFC Wimbledon y se topan justamente en la cuarta división inglesa, y el año pasado se enfrentaron en el estadio del AFC Wimbledon con plata que pusieron o que fueron construyendo los propios socios, claro, y en el último minuto le ganan el partido y se desata una locura, y digamos, y eso demuestra justamente que tu equipo puede tener mucho capital, puede tener muchas cosas, mucha plata, pero eso no significa que va a ser mejor equipo o que le podéis ganar a otro que es de los socios. Entonces en este caso, claro, se mostró ese triunfo de la AFC Wimbledon como una demostración de que los clubes de los socios le pueden ganar a la sociedad anónima. Claro. Que fue como bien repercutió harto. Claro, como que en definitiva los procesos de este otro fútbol que tal vez hoy día está menos difundido, donde reivindicamos lo que es la asamblea, la decisión colectiva, ¿cierto? Se difunde mucho más el fútbol de gerencia, ¿cierto? Como directores, mesa directoria, donde, por ejemplo, tenemos el icónico caso colocolino, donde un sujeto define casi todo lo que está ocurriendo, ¿cierto? Que en este caso es Aníbal Mosa. Pero lo que siempre se le decía también a este otro fútbol más asambleario, tal vez más lento en sus decisiones, tiene que ver con los resultados, pero aquí está muestra de que con buena gestión también se puede.
Exacto, es que ese es el tema. Yo creo que el concepto fundamental es el de gestión. Claro. Y de formarnos en gestión. Claro. O sea, en el fondo, claro, efectivamente, echar a andar un club nunca va a ser fácil. Aunque tus alcances sean pocos o sean más territoriales, eso no implica que sea más fácil gestionarlo. Son otros problemas, ¿no? Claro, si al final es un tema político. O sea, es un tema de convicción política. O sea, si a ti te gusta, digamos, que tu club lo gerencien personas que no están, en muchos casos no son ni siquiera hinchas de los clubes, porque querís ganar, bueno, está bien, esa es tu manera. Claro. Yo tengo otra, donde proyecto otro tipo de club, y que donde el resultado deportivo no está determinado si tú eres sociedad anónima o si tú eres club social. Claro. Eso es otro tema. Claro. El tema, digamos, creo yo, importante es cómo quieres tú que se gestione tu club. Y en ese sentido, por ejemplo, la gente de Deportes Concepción, quizás un ejemplo cercano, sí. Donde, claro, ellos literalmente al club se lo destruyen y ellos lo resucitan y justamente lo devuelven, digamos, a la escena profesional a través, digamos, de mecanismos distintos. Claro. Entonces ahí mucho más democrático. Claro. No sé en qué estará la situación ahora del Conce, cómo está la relación entre la sociedad anónima y la corporación, pero lo que sí es claro es que el club lo resucitan los hinchas, lo gestionan y lo devuelven al fútbol profesional, manteniendo, digamos, la identidad del club. Claro. Entonces ahí hay un caso mucho más cercano, los clubes Fénix, por ejemplo, lo que se llaman, donde los hinchas reviven a los clubes que fueron destruidos por los dirigentes o por la ANFP. Entonces aquí en Chile también hay organización más contemporánea que demuestra que se puede. Entonces yo creo que eso es lo importante. Claro, totalmente. De hecho, el caso de Conce lo vamos a intentar también tener acá. Ojalá poder en el futuro tener algún invitado de esa experiencia, ¿cierto? Quienes vivieron ese lugar. Alguna vez tuvimos algunas conversaciones también en actividades que realizamos por la ciudad. Y vamos a tratar de reeditarlas para que también lo tengamos y sepamos más o menos qué ocurrió en el proceso y en qué está hoy día. Es súper interesante. Ya nos van quedando los últimos minutos. Son los últimos 5 minutos ya para ir cerrando la idea, ¿cierto? Y también para ir como compartiendo con quienes estén escuchando esto algunas recomendaciones. Antes de las recomendaciones yo te preguntaría, Manu, ¿qué otras formas fuera del fútbol profesional podéis visualizar donde estemos hablando de fútbol, de este otro fútbol? ¿Solo es en términos digerenciales o también hay otras expresiones artísticas, lideratas, editoriales? O sea, bueno, yo creo que hay mucho circulando. Bueno, muchos clubes de barrio partiendo por ahí tienen o buscan dinámicas diferentes. Al mismo tiempo organizaciones o asociaciones de hinchas también fomentan otro espacio. Está, por ejemplo, también dentro del mundo editorial, por ejemplo, están surgiendo muchas editoriales que están fomentando un poco entender el fútbol en perspectiva crítica. Claro. El caso de Justicia Divina Ediciones en Valparaíso, Penal Largo. Claro. Ahora salió hace poquito la editorial Superliga, sí, que lanzaron su revista. Bueno, está editorial Matecito Amargo, claramente. Está, por ejemplo, hay otros espacios, quizás como Festival. Está de cine, la cine Fundación y fútbol. Clubes, Claro. Cine y Fútbol. Está la Fundación Clubes también, que también hace un fomento del fútbol desde otra perspectiva más social. O sea, hay varios espacios que existen, digamos, que se van articulando de a poco y que pueden producir cosas para entender el fútbol de manera diferente. Sí, yo creo que existen los espacios, pero hay que conocerlos. Claro. Y lamentablemente el mayor problema al momento de plantear un fútbol diferente es que la gente desconoce que siempre ha existido un fútbol distinto, ya sea en perspectiva histórica o en perspectiva más contemporánea. Claro, claro, tiene que ver más que nada con la visibilidad que tiene y bueno, para eso estamos también, como para poder generar espacios donde esos otros fútboles también como que puedan ser difundidos, conocerlos. No tenemos por qué estar de acuerdo, ¿cierto? Sino que ya el ejercicio de poder debatir en torno a esto, que existe, que late y que está desparramado en todo el territorio, es importante. ¿Qué número ocupáis tú en la cancha, Manu? Mucha, cuando era chico era central, igual que mi viejo, así que yo crecí con el número 4. El 4. Exactamente, central derecho.
Buena, buena. Harta pega de central, tiene que ser muy la perspectiva de central, ¿o no? Como estar detrás y ordenar defensa. Ordenar la defensa, ver el tema del offside, de la Claro, línea, quién claro. va, quién se queda. Sí, pues, es harta pega, más destructiva, digamos, pero que también de repente crea. O sea, Sí, po. hay, por ejemplo, no sé, pues ahí está el Jara en su momento, cuando tiraba esos centros o esos pases largos, que sorprendían a todo el mundo. También, digamos, bueno, el fútbol se va modificando con el tiempo, pues y claramente las posiciones son dinámicas y hoy en día no sirve solamente con romper, sino que también hay que buscar crear. Claro, totalmente. Destruir para crear. También, Manu, pues una buena consigna. claro, Manu, nos vamos despidiendo. Yo agradezco un montón que este primer capítulo sea contigo, porque, bueno, aparte de que convivimos en el espacio editorial, nos es muy fácil poder conversar, como que podemos estar mucho rato, de hecho, con esta temática y que aparezcan muchos hilos y de seguro vamos a seguir viéndolo en este programa. Vamos a invitarte. Obviamente esta es tu casa. Así que nada, pues muchas gracias por ser parte, Manu. Muchas gracias a quienes están escuchando también. Y te dejo la pelota para las últimas palabras. Tal vez quieres cerrar con algo o invitar a algo también a las personas que estén escuchando. No, bueno, agradezco profundamente, como lo dije, ser el primer invitado de este nuevo proyecto tuyo. Efectivamente, podríamos estar hablando, bueno, lo sentí como una conversa de las tantas que tenemos en la feria o cuando estamos Claro. conversando de fútbol. Así que me sentí muy bien, muy cómodo el espacio. Espero que haya gente que lo escuche y que tire sus propios rollos. Estoy disponible para cuando lo necesites acá, para hablar de historia, de fútbol, de lo que sea, o de mezclar fútbol y política que nos gusta tanto y que a tanta gente le molesta. Y en ese sentido la invitación que yo hago justamente es a colectivizar un poco esas reflexiones, pues. Que todas las reflexiones que vayan surgiendo a la gente, ojalá queden escritas y empezar a armar repositorios y archivos de memorias futboleras o de memorias político-futboleras. Yo invito a la gente a que se informe de su club, que vaya a ver a su club de barrio. Es la única doble militancia en la que creo, en tu equipo de fútbol de siempre y el equipo de tu barrio, es la única doble militancia que yo reconozco. Que participen en su club de barrio, que se participen también en su corporación, en su club, si es que no la tienen, y si no, en alguna organización o asociación, porque siempre ha existido otro fútbol, hay otro fútbol, pero para que siga existiendo en el futuro tiene que haber gente que lo haga. Y esa es la invitación que yo hago a que empecemos a participar y a movernos para crear otro fútbol y no solamente pensarlo o reflexionarlo. Eso diría principalmente. Tremendo, tremendo, compañero. Nada, con esas frases cerramos el capítulo de hoy. Dejamos invitadas, invitados a quienes estén escuchando esto, tanto en la radio misma, hoy día por Radio Espacios FM, o también que lo va a ver en diferido por los canales de Editorial Marcito Amargo en YouTube, La Pelota No Se Mancha por Spotify y también por la radio JGM, a que puedan llegar con comentarios, coméntenlos debajo de los videos, siempre va a nutrir también esas ideas que puedan surgir y nada, pues les esperamos cada 2 miércoles en este lugar, en este estadio, en el estadio de la radio Espacios FM. Y eso, les dejo un abrazo grande, espero que estén bien y que la pelota no caiga.